La Junta de Castilla y León estudia volver al confinamiento por provincias. Es una medida que va a analizar en el Consejo de Gobierno de esta misma mañana. Es algo que estamos valorando. Hemos iniciado pues una serie de medidas y tendremos que ir de manera gradual analizando cómo está la situación. Una conversación. Se lo contaba anoche el presidente Fernández Mañueco a nuestro compañero José Luis Martín, y en esa entrevista también confirmó que se abrirá expediente a todos los ayuntamientos que celebraron cabalgatas de Reyes, entre ellos el de Valladolid. Buenos días. En esa entrevista el presidente de la Junta también justificó las medidas que se tomaron en el plan de Navidad. Enseguida vemos que más titulares dejó esa entrevista. La tercera ola del coronavirus nos está dejando ya cifras récord de contagios. 39.000 nuevos casos en España, más de 2.000 en Castilla y León. Las comunidades endurecen restricciones, pero el Gobierno sigue sin considerar un confinamiento como el de marzo. Renault presenta hasta ahora su nuevo plan estratégico. Su director general, Luca de Meo, está ofreciendo una rueda de prensa. Se prevé que lleguen más recortes de los anunciados en mayo. Y en Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha activado el segundo juicio político a Donald Trump a 7 días para que abandone la presidencia. 10 congresistas de su partido han apoyado la iniciativa. Y en cuanto al tiempo, sigue el frío, siguen esas bajas temperaturas, Francisco, y nos hemos encontrado esta mañana con el suelo, con las carreteras que parecían nevadas. ¿Qué es lo que ha pasado? Así es, Pilar, pero no ha nevado, no ha caído nada del cielo, tenemos anticiclón, ya lo hemos dicho, pero como estos últimos días hemos tenido esas precipitaciones en forma de nieve, hay humedad y la niebla con el frío hace cenceillada cuando contacta con las superficies. Además, vamos a seguir, como decíamos, con mucho frío, pero ya se nota el ascenso de las temperaturas, sobre todo por la tarde. Volver a un confinamiento por provincias es lo que está valorando ahora mismo la Junta de Castilla y León. El presidente del Gobierno se lo confirmaba anoche a nuestro compañero José Luis Martín en una entrevista que concedía el presidente de la Junta a Castilla y León Televisión. Además, Mañueco también hablaba de ese expediente que se va a abrir a los ayuntamientos que celebraron cabalgatas en el mes de enero, el Día de Reyes. Castilla y León también podría cerrarse perimetralmente por provincias. Es algo que estamos valorando. Hemos iniciado pues una serie de medidas y tendremos que ir de manera gradual. Así lo anunciaba el presidente de la Junta en el programa de Castilla y León Televisión Cuestión de Prioridades, donde también defendía que su gobierno está apostando por la prevención y la anticipación. Con las cifras de contagios disparadas tras la Navidad, Fernández Mañueco se refería así a las polémicas cabalgatas de Reyes celebradas en algunos puntos de la comunidad. Las cabalgatas estaban prohibidas, por tanto, todos aquellos ayuntamientos y ciudades que adoptaron decisiones de realizar cabalgatas, se les abrirá el correspondiente expediente. Y eso, aseguró, incluye a todos los ayuntamientos. ¿También el de Valladolid? Por supuesto. A todos. El presidente de la Junta también justificó la contratación como asesor de Pedro Viñarás, el exgerente regional del PP. He tomado la decisión yo personalmente. Un movimiento que le ha enfrentado con la dirección nacional de su partido. En el Partido Popular de España no hay una persona que tenga una colección de mayorías absolutas consecutivas como la que tiene Pedro Viñarás. Por esta contratación, la dirección nacional del PP ha abierto expediente a la regional, pero asegura Fernández Mañueco que esto no indica que haya ninguna disputa entre él y Pablo Casado. Estamos pagando los excesos de haber salvado una Navidad que muchísimos expertos ya hemos dicho en varias ocasiones que no se tendría que haber salvado y que no era el momento de juntar a todas las familias, mucho menos a las personas mayores. Ahora estamos viendo esos efectos. Me abres y caigo, me cierras y me mantengo en lo que estoy cerrado, de manera que hay poca confianza de que con estas medidas otra vez volvamos a tener resultados. Hacer un cierre fuerte que evite que el virus tenga la oportunidad de propagarse, pero que sea muy contundente. De esa manera, en mi opinión, acabaríamos mucho antes con el problema.
Bueno, pues es la valoración de algunos expertos a los que hemos preguntado si creen que son necesarias medidas más duras a la vista del ritmo al que crecen los contagios. Las comunidades imponen nuevas restricciones y algunas creen incluso necesario volver a un confinamiento de la población. El Ministerio de Sanidad, en cambio, sigue sin contemplar esa posibilidad. No ha habido autocrítica de las restricciones que se llevaron a cabo en Navidad. Se adoptaron las medidas que había que adoptar con la situación que teníamos a principios de diciembre. Pero ahora el crecimiento del número de contagios no solo es importante, sino también preocupante. Que estamos en un momento delicado, que nos estamos enfrentando a semanas difíciles y que es determinante la adopción de medidas que una vez más tendrán que ser adoptadas por las comunidades autónomas. Algunas ya las han empezado a aplicar. Es el ejemplo de Cantabria. Los centros comerciales permanecerán cerrados los sábados, domingos y festivos. Se limita el horario de apertura de los establecimientos abiertos al público no esenciales a las 17 horas. E a partir das 18 horas, a actividade da hostelería e restauración non estará permitida. El ministro de Sanidad ha destacado que se ha alcanzado la velocidad de crucero en la vacunación. En las últimas 24 horas se han administrado 93.000 dosis. Esta semana el objetivo sigue siendo, y se va a cumplir, la administración de la primera dosis a todas las residencias de personas mayores, ¿no? Y así está administrando también al personal sanitario de primera línea. La semana que viene se decidirá cuáles serán los próximos grupos de población que serán vacunados. España ha registrado el peor dato de contagios de la pandemia, 38.869 nuevos casos. La incidencia sigue creciendo y está ya en los 493 casos por cada 100.000 habitantes. Además, hay que lamentar la muerte de 195 personas. También en Castilla y León la curva de contagios continúa su ascenso. La comunidad ha sumado 2.186 nuevos positivos, que son tantos como los que se registraban en los peores días de la segunda ola a principios de noviembre. La velocidad de contagio crece de forma exponencial y parece no tener freno. La incidencia a 7 días también crece, se sitúa en los 323. El dato más triste es que ha habido 13 fallecidos más en los hospitales. Aumenta la presión hospitalaria y aumentan también los pacientes que ingresan directamente en cuidados intensivos. La presión hospitalaria crece por momentos. Estamos francamente preocupados. El crecimiento se está produciendo muy rápido y en muy pocos días. El hospital de Soria, no obstante, espera no tener que tomar medidas excepcionales como sí hizo en la primera ola. Que no lleguemos a esa situación y no tengamos que extender la UCI. A los pacientes COVID se suman los ingresos por otras patologías, un agravante añadido en esta tercera ola. Tenemos ingresados cerca de 318 pacientes de distintas patologías y entonces eso no podemos dejarlo. El Hospital de Palencia tiene ahora 70 pacientes ingresados en planta por coronavirus y 18 en la UCI. Segovia enfrenta un problema idéntico que incidirá en sus quirófanos. Y tenemos que aligerar un poco esa presión para que se puedan habilitar camas para los pacientes COVID. Entonces eso nos va a obligar a disminuir el ritmo de quirófanos. El esfuerzo se concentrará ahora en no anular operaciones prioritarias. Que son pacientes oncológicos y demás no tengan ningún tipo de retraso. Unos y otros confían que las restricciones recién implantadas hagan su efecto y la curva de contagios baje. Ya conocemos el resultado de los cribados por PCR que se han hecho en los colegios mayores de la Universidad de Salamanca. En 300 pruebas realizadas se han registrado 13 positivos. Los contagiados no están relacionados entre sí y permanecen aislados en sus habitaciones. Ayer les contábamos esos 100 contagios por coronavirus en 2 residencias de ancianos de León que se habían vacunado hacía solo unos días. Hoy analizamos por qué se producen esos casos. Los expertos nos recuerdan que la vacuna no es efectiva hasta 10 días después de la segunda dosis. La primera explicación a lo ocurrido en las residencias de León está clara. Ninguna vacuna es efectiva desde el primer momento. La primera vacuna puede proteger aproximadamente entre más o menos un 50% y que esas tasas de eficacia de hasta el 95-96% llegan con la segunda vacuna que se administra 21 días después de la primera
y esta eficacia está demostrada a la semana de la segunda vacuna. Aún así, todo indica que los residentes se pudieron contagiar antes de haber sido vacunados. Porque aunque se hubieran infectado al día siguiente de vacunarse, un día más tarde no dan positivo, o sea que el virus requiere un par de días para dar la cara. Los expertos piden diferenciar entre tener una PCR positiva y desarrollar la enfermedad. Que una persona puede tener el virus pero no desarrolle la enfermedad o que desarrolle las formas más leves de la misma. Por tanto, todos estos brotes que está habiendo en las residencias será muy interesante seguirlos con el tiempo. Un seguimiento de al menos 2 o 3 meses, el tiempo que se recomienda retrasar la segunda dosis. Las personas que den positivo para el virus después de haber recibido la primera vacuna no vuelva a vacunarse, no se ponga la segunda dosis, al menos hasta pasados 90 días, ver cómo evoluciona la infección. Los virólogos advierten de más casos como este por la alta tasa de infección. Renault presenta a estas horas su nuevo plan estratégico. Su director general, Luca De Meo, está ofreciendo una rueda de prensa para dar a conocer los planes de la compañía automovilística. Se prevé que lleguen más recortes de los que se anunciaron en el mes de mayo. Entonces las plantas españolas, las de Valladolid, Palencia y Sevilla, se libraron de esa reducción de la plantilla anunciada de 14.600 personas en los próximos 3 años. A pesar de eso, hace un mes, Renault anunciaba la supresión de un turno en Motores Valladolid en febrero que afectará a 141 empleos, contratos eventuales que no se renuevan. Y a eso se une también que Palencia esté fabricando ya a un turno y medio, lo que ha obligado a trasladar a más de un centenar de trabajadores indefinidos a la planta vallisoletana de carrocería-montaje. Esta misma semana, Renault comunicaba que sus ventas de automóviles en todo el mundo durante el año pasado se redujeron un 21%. Bueno, pues les iremos informando de cualquier novedad que se produzca en esa rueda de prensa de la compañía automovilística. Y en las últimas horas, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha mantenido una reunión con los hosteleros de la comunidad para abordar la crisis que se les viene encima con el cierre del interior de la hostelería durante las 2 próximas semanas. Igea afirma estar seguro de que los hosteleros comprenden estas medidas y anuncia un nuevo plan de ayudas para el sector. De 20 millones en ayudas directas, otros 20 millones que estamos anunciándoles hoy de otro nuevo plan también de ayudas directas al sector. No hay nada que compense las vidas humanas que están en riesgo. Pues el PSOE ha cargado contra la improvisación, dice, de medidas del Gobierno regional. Asegura Luis Tudanca que la Junta ya no tiene ninguna estrategia. Bueno, no podemos escuchar esas declaraciones. A este hostelero de Soria las cuentas no le salen. Con su restaurante cerrado debe hacer frente a unos costes fijos que no entienden de restricciones, por ejemplo la luz. Un restaurante de estas características vamos a poner el supuesto de que gastara 1.000 euros al mes, ¿vale? Pues solo el contrato son 500, ¿vale? A mayores esos 500 no nos dejan tocar la tarifa. Lo mismo ocurre con el gas y los seguros. A ello hay que añadir el IBI y la hipoteca o el alquiler. Cada vez que nos abren y nos cierran, es un coste económico para todos los sectores de hostelería brutal. Unos gastos difíciles de afrontar con el único ingreso que perciben los autónomos. Nos quitan la cuota de autónomo y nos pagan a razón de autónomos. O sea, 600 euros. 600 euros. O sea, un padre de familia con 3 hijos, creador de 8 puestos de trabajo, merece cobrar 600 euros. ¿Por qué no coges mi declaración de la renta y me pagas a razón de la declaración de la renta? No, me pagas a razón de 600 euros. Y sin ayudas, lamentan, solo les ofrecen créditos blandos para seguir pagando. Aquí, asegurado a 120 comensales, si te digo, vale. Así, en silencio, solo roto por la música y con velas y luces encendidas, ha protestado el sector de los gimnasios en Valladolid por el cierre de sus establecimientos decretado por la Junta. Respetando las medidas de seguridad, han querido demostrar su indignación. Recuerdan que en los gimnasios el índice de contagios es casi nulo. Afirman que el deporte no es el problema. Si hay que cerrar 3 meses, se cierra 3 meses. O sea, si se trata de salvar vidas humanas, evidentemente nadie va a poner ningún impedimento, ninguna pega, pero que estos cierres realmente sirvan para algo. Nos supone muchas pérdidas, porque el usuario al final también se cansa. Abrimos un mes, está abierto, volvemos a cerrar,
volvemos a abrir, volvemos a cerrar. Una violación a nuestros derechos, a nuestro tiempo libre, a nuestra manera de evadirnos de nuestros problemas, de nuestra vida. Salud. Estamos convencidos que el hecho de que quieran cerrar los centros deportivos no implica que vayan a bajar. Segunda bronca en las Cortes esta semana entre uno de los procuradores socialistas y el presidente de la Comisión de Investigación de las Eólicas. El pasado lunes, José Francisco Martín llegó a decir que no sabían ni leer, ni escribir, ni firmar. Y ayer esta era la bronca cuando se echan en cara el cobro de dietas y el sueldo de cada uno. A mí no me va a mandar usted callar. Ahora le doy la palabra, pero desde luego vamos a hablar. Cállese que estoy hablando yo. No me va a mandar callar usted nunca. No me daba cuenta que lo importante son las dietas para los representantes de Ciudadanos y del Partido Popular. Le reto a saber qué es lo que cobra usted por hacer lo que hace y que realmente los ciudadanos de Castilla y León sepan perfectamente lo que está ganando usted por venir a esta comisión y decir improperios y faltando respeto a todos los que estamos aquí. Le reto, usted, me lo va a decir usted que cobra 25 veces más que cobramos de ninguno que estamos aquí. El Gobierno no va a nacionalizar ninguna empresa energética como pedía Podemos. El ministro José Luis Ábalos lo ha negado rotundamente al volver a surgir esta propuesta por las últimas subidas de la luz. Ya le digo que no, que eso no está en la agenda del Gobierno, así de concreto. Y como les avanzábamos ayer, el Congreso ha rechazado tramitar una comisión de investigación sobre el presunto uso de tarjetas opacas por parte del Rey emérito. PSOE, PP y Vox frenaban esta iniciativa de Unidas Podemos. La formación morada ha reaccionado airada contra los socialistas. La secretaria de Estado de la Agenda 2030, Ione Belarra, les ha acusado de alinearse con la derecha y los ultras. Margarita Robles le ha contestado. No tengo tiempo a leer tuits, respeto siempre las opiniones particulares de todo el mundo. Creo que la señora Belarra es secretaria de Estado y lo que sí que es importante es que con la vicepresidencia segunda podamos trabajar conjuntamente en lo que de verdad importa a los ciudadanos. Y ya es oficial, Donald Trump se enfrenta a un nuevo juicio político en la recta final de su mandato. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha activado el procedimiento para un nuevo impeachment contra el presidente a escasos 7 días para que abandone el poder y en medio de un ambiente crispado tras el asalto del Capitolio en Washington. Con 232 votos a favor, 10 de ellos de congresistas republicanos y 197 en contra, la Cámara Baja aprueba este procedimiento que ha convertido a Trump en el primer presidente del país en enfrentar 2 enjuiciamientos políticos. Y en Italia, crisis política en el gobierno. El ex primer ministro de Italia, Matteo Renzi, ha anunciado la salida de las 2 ministras viva del gobierno de Giuseppe Conte, lo que deja en el aire la supervivencia del Ejecutivo. Después de semanas de especulaciones y horas después de la aprobación del plan de recuperación económico, Renzi ha comparecido ante los medios para confirmar que Italia Viva abandona el gabinete. Internet es una herramienta infinita de información, pero no todas las noticias que se publican en la red están contrastadas. Muchas incluso salen a la luz a sabiendas de que son falsas, se hacen virales y llegan con facilidad a los usuarios. Son las llamadas fake news. Con la pandemia se han incrementado y es difícil identificar a los autores que se esconden en el anonimato de las redes sociales. Identificar a quien difunde un bulo en Internet no es fácil. Tanto por la opacidad que existe detrás de quien difunde el bulo en muchos casos, como la incontrolada difusión que se provoca de ellos. La justicia no contempla el concepto de bulo, pero sí podemos pillar al infractor denunciando por otras causas. Están castigados con penas de hasta 5 años de prisión. Si la noticia falsa la ha publicado un medio de comunicación, que el medio que ha propagado esa noticia falsa rectifique y públicamente indique que era falso. El trabajo de rastreo muchas veces recae en las webs de verificación, aunque identificar todos los bulos que se difunden por Internet es prácticamente imposible. Entramos a verificarlo cuando tiene mucha difusión o cuando son contenidos muy delicados que pueden afectar a una parte de la población. Con la pandemia, las informaciones falsas han ido en aumento. Hemos desmentido ya más de 800 bulos desde que empezó a circular información y desinformación
sobre la COVID-19. La actitud de los usuarios ante una noticia falsa también influye. Una parte muy importante en la que podemos contribuir para frenarla es no difundirla. Los bulos ya han cogido sitio fijo en Internet. Para nuestra tranquilidad, las instituciones siguen luchando para que cada vez sean menos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy hemos vuelto a amanecer con muchísimo frío, 21 grados bajo cero en Guadalajara, y en Castilla y León hemos bajado hasta los 14 grados bajo cero en Fuentensol, Valladolid. Tenemos temperaturas por debajo de los 4 o 5 grados en toda la comunidad, y otro gran protagonista ha sido la niebla. Les pedimos mucha precaución al volante porque puede dificultar la visibilidad. Otro protagonista ha sido esa capa fina que hemos visto blanca encima de las superficies. Parece nieve, pero el copo es más fino y no es hielo porque se va rápidamente de los parabrisas. Es cencellada. Y es que esas gotículas de niebla que están suspendidas en el aire se congelan cuando entran en contacto con esas superficies. Pero nada cae del cielo. Tenemos anticiclón, cielos despejados durante prácticamente todo el día, algunas lluvias en el norte, y por la tarde ya notamos el ascenso de las temperaturas. Gracias, Francisco. Estos días de tanto frío y con temperaturas bajo cero, voluntarios recorren las calles de Valladolid para dar comida caliente y mantas a personas sin hogar. Un equipo de Castilla y León Directo les ha acompañado esta noche en su ruta. María y Roberto llevan cada lunes y miércoles noche comida caliente a las personas sin hogar. Lunes y los miércoles salimos de ruta, para ello preparamos los termos, que los calentamos aquí. Solemos llevar uno de leche y uno de agua caliente. También mantas y ropa de abrigo estos días tan gélidos. Y ahora, sobre todo con la situación climatológica, solemos llevar mantas, sacos de dormir, si sabemos de gente que los necesita, y ropa térmica que tenemos de campañas previas, con forros polares, calcetines y ropa de abrigo. Y Chus lleva años encargándose de traer termos con agua caliente. Vivo aquí cerquita, entonces no me cuesta nada hacer esta tarea, vamos. Divididos en parejas, hacen ruta por varias zonas de la ciudad, y en una de ellas encontramos a Nico. La gente que pasa por la noche, María, el voluntario que pasa por la noche, le doy gracias. Para poder entrar en calor en los que están siendo los días más gélidos del año. Y les vamos a dejar ahora con algunas de las imágenes que nos está dejando este frío invierno estos días en la comunidad, la cencellada. Niebla helada que se mezcla, en este caso, con el resto de las nevadas que han caído el pasado fin de semana en la comunidad. Nos vamos, pero regresamos en unos minutos tras una pausa para la publicidad con toda la actualidad que nos deja este día en Castilla y León.